basado en el libro Los secretos de la mente millonaria, y vamos a hablar sobre las ideas que propone T. Harv Eker sobre la administración o gestión del dinero. Tenemos un primer apunte, un 55% para necesidades básicas. Aquí te tengo que hablar de la ley de Parkinson, que nos enseñan que los gastos siempre tenderán a igualarse o a sobrepasar los ingresos. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, una persona puede vivir con un ingreso de 1.000 euros al mes y otra tiene que vivir con un ingreso de 2.000 euros al mes. Y entonces sus gastos siempre van a ser igual al ingreso que tenga. Por lo tanto, la ley de Parkinson nos enseña que el tema de gastos y necesidades básicas es relativa y que podemos ajustar nuestro presupuesto a las ideas que propone Eker. De todas maneras, ajústalo a tu forma de vida y a tu presupuesto actual y ve cambiando poco a poco. Un 10% en educación financiera. La mayoría de las personas no pueden comprarse ni siquiera un libro porque se saldrían de su presupuesto y por lo tanto no aumentan su educación financiera, y la mejor inversión que puedes hacer es en educación financiera. Te va a rendir miles de veces más de lo que tú gastes en ella. Un 10% en tu cuenta de libertad financiera o dinero para invertir, solo para invertir. Un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo. Es muy importante este dinero porque sirve generalmente como un colateral. Tú puedes demostrar que tienes inteligencia financiera si has ahorrado en tu plan de pensiones o has puesto un dinero que lo mantienes ahí para no tocarlo. Un 10% en juego y ocio para aumentar tu capacidad creativa y un 5% en donaciones. Tú escucharás que muchos gurús americanos hablan de esto, ¿no? De donar dinero a una institución. Lo único que te pido es que tengas cuidado a quién lo haces, ¿no? Si lo haces a un pastor sin escrúpulos que utiliza el dinero para ir en un cochazo, pues posiblemente ese dinero no cumpla el objetivo que tú estás buscando. O ONGs corrupta, bueno. Hay muchos aspectos, simplemente que tengas cuidado. Bueno, recapitulemos. 55% en necesidades básicas, techo, comida y ropa. 10% en educación financiera. 10% en la cuenta de libertad financiera o dinero para invertir, se puede tocar solo en ese caso. 10% en una cuenta de ahorros a largo plazo, que no se toca. Un 10% en juego, en ocio, en creatividad. Y un 5% en donaciones. Estas son las ideas de T. Harv Eker, y mi punto de vista es que no tienes por qué empezar con un 10% en cada una de las cosas. Si te resulta muy difícil, empieza con un 1% para educación financiera, un 1% para tu cuenta de libertad financiera, un 1% para tu cuenta de ahorro a largo plazo, un 1% para ocio y juego y un 1% para donaciones, por ejemplo, lo cual te dejaría un amplio margen para poder comprar tus necesidades básicas, sobre todo si tienes un sueldo muy bajo. Ahora, si tienes muchas necesidades que realmente no son necesidades, pues simplemente replantéatelas, porque mientras más coloques en los apartados de educación financiera y la cuenta de libertad financiera, antes cumplirás tus objetivos financieros. Te aseguro que puede ser un camino muy rápido o muy lento, dependiendo del grado de empeño que coloques en cada uno de estos apartados para la administración del dinero. Bueno, espero que estas ideas del libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker te sirvan. Si aún no has leído el libro, te invito a leerlo. Es un libro muy interesante porque habla de la psicología básica del dinero y por qué respondemos como respondemos ante el dinero. Un libro que merece la pena que tengas en tu biblioteca de educación financiera. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta y te invito a suscribirte al canal para recibir más vídeos sobre educación financiera y creación de activos dentro y fuera de Internet. Y también, por favor, déjame tus ideas sobre este tema. ¿Qué opinas de este sistema de administración del dinero? Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo del canal.